que en UED tenemos dos tipos de reuniones virtuales, las que denominamos de expertos invitados, son las que desarrollamos los sábados en este horario, y en las que hoy pues, nos acompaña el profesor José A. Garzón de la Universidad de Granada. Y también tenemos unas comunicaciones de innovación curricular que son lideradas por profesores de matemáticas de diferentes niveles educativos, en las que presentan en comunicaciones cortas, pues innovaciones, experiencias de aula en matemáticas, como les decía, en diferentes niveles educativos. Bueno, esta sesión del ciclo de conferencias virtuales de expertos invitados está enmarcada en un proyecto que hemos denominado AYEM, Aprender y Enseñar Matemáticas. Es un proyecto que UED viene desarrollando desde hace 3 años para apoyar a educadores matemáticos a nivel iberoamericano. Nos interesa destacar que contamos con el apoyo del Fondo Puentes de Caña, gracias al que podemos desarrollar esta y otras actividades. Bueno, para dar la apertura a esta sesión, le voy a dar paso al doctor Pedro Gómez, director de UED, el Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática de la Universidad de los Andes, Colombia. Gracias, Paola. Buenos días, Paola. Buenos días, profesor Garzón. Y buenos días a todos los colegas iberoamericanos que nos acompañan en esta mañana de sábado en Colombia, cuando estamos en principio descansando, y en esta tarde de España, cuando se supone que debemos estar haciendo la siesta. Entonces, estamos en situaciones bastante similares. Para nosotros es un gusto tener aquí al profesor Garzón de la Universidad de Granada, universidad que es muy cercana a muchos de los que pertenecemos a UED. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de esta presentación, y de partida le agradezco al profesor Garzón su disposición para acompañarnos hoy. Adelante, Paola. Gracias, Pedro. Bueno, en esta ocasión, el profesor Garzón de la Universidad de Granada presentará la conferencia titulada Gráficamente hablando, el papel de los gráficos en el desarrollo de sentido estadístico. El profesor Garzón es doctor en física y profesor del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Granada, España. En la actualidad, desarrolla su investigación en las líneas de cultura estadística, especialmente acerca de gráficos estadísticos y ludificación matemática. Cuenta con más de una decena de publicaciones en el área de educación y más de una veintena de aportaciones a congresos. Él ha participado en proyectos de investigación de ámbito internacional, europeo y nacional, y ha realizado varias estancias docentes en el extranjero. Posee más de 20 años de experiencia docente universitaria en grados y posgrados científico-técnicos y en didáctica de las matemáticas. Posee más de 20 años de experiencia en divulgación científica, a través de asociaciones, proyectos y programas radiofónicos. Profesor Garzón, es un gusto que nos acompañe en esta sesión. Para los asistentes, la conferencia tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos y luego tendremos un espacio para registrar dudas, comentarios que el profesor Garzón va a abordar. Sin más preámbulo, le doy paso, profesor, el público es todo suyo. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. La verdad es que parece más de lo que soy en realidad. El placer es mío por estar aquí esta tarde, a pesar de ser sábado, pero como alguien, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese gusanillo por la enseñanza, y alguien que trabaje un sábado sacado de su tiempo libre, vamos, para mí merece todo el valor del mundo. Por eso es una alegría que me hayan podido invitar a este ciclo de conferencias, que me parece extraordinario dentro de ese proyecto AYEM que habéis mencionado. Y nada, y esperando que lo que yo cuente pueda servir para los presentes, ¿no? Y en el camino docente y en el camino investigador de su área. Bueno, como ya... perdón, aquí. Que se cierra la pantallita, no se cierra por aquí. Bueno, ahora no sé si molesta mucho la pantalla de arriba. Ahí está bien. Vale, bueno, pues... Ahí se extendió. Sí, esta vamos a cerrarla. Aquí, bueno. Pues mi presentación hoy, el tema que yo intentaré transmitirles, en primer lugar, haré una
como una definición de lo que nosotros entendemos como sentido estadístico, algunas de las componentes fundamentales, y sobre todo lo que a mí más me interesa, por ser profesor de matemática y por buscar algo práctico para nuestras clases, es justamente las aportaciones que podemos darle al desarrollo del sentido estadístico dentro de una serie de una propuesta didáctica, como son unas investigaciones basadas en estadística para desarrollar dicho sentido didáctico, ¿no? Que será la última parte de mi presentación con algunos ejemplos prácticos que podemos llevar a cabo, aunque es verdad que los casos ya veremos que están localizados también muchos en casos de españoles, pero se puede extender a cualquier país sin ningún problema. En primer lugar, como la mayor parte de nosotros sabemos, el hecho de trabajar con estadística en el aula en la actualidad tiene mucha más importancia, por ejemplo, que hace unas décadas, básicamente porque estamos bombardeados siempre con información estadística. Medios de comunicación, internet, portales, todo nos viene en datos estadísticos y el consumo de la información que tenemos actualmente no es el mismo que había hace unas décadas, sino que nuestro consumo, el consumo sobre todo de la gente más joven que viene detrás de nuestras generaciones, es un consumo rápido, quieren rápido. Entonces, esos datos estadísticos, esos objetos matemáticos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación, el ciudadano, el lector, tiene que estar preparado para poder asimilarlo, interpretarlo y hacer observaciones críticas de una manera rápida. Con lo cual, es muy, muy importante que esos ciudadanos sean o se conviertan en individuos críticos. Y críticos quiere decir que posean también unas herramientas adecuadas de estadística para poder interpretar esas informaciones que nos llegan de todos esos medios. Normalmente, y yo creo que eso se extiende a cualquier sistema educativo de Iberoamérica y de cualquier parte del mundo, aunque yo me voy a centrar aquí también en España, la estadística y la enseñanza de la estadística se da a lo largo de toda la etapa educativa, primaria, secundaria, niveles superiores ya depende del grado, incluso se da en infantil. Incluso en infantil, en los currículum español hay unas pequeñas ideas sobre introducción a la estadística, ¿no? Pero muy básica. Lo cual quiere decir que a lo largo de toda la vida del estudiante se le está aportando esa información. Como ya veremos, y como digo ahora, esa información no es siempre la adecuada. No sé qué pasará en el resto de países, pero por ejemplo aquí en España los temas de estadística, probabilidad siempre están al final del temario del curso, cuando todo el mundo va apretado, cuando los contenidos faltan por dar todavía, con lo cual ese tema se da, si se da mal, y la mayor parte de las veces pues no se da, ¿no? Así que nos llegan los estudiantes o salen de su etapa educativa sin conocimiento pleno de lo que son esos conocimientos estadísticos. Así que nosotros necesitamos definir cuál es o qué es lo deseable para un individuo crítico, un ciudadano crítico en materia de estadística, que tenga que alcanzar, ¿no? Que él tenga que aprender en este área. Muchos son los autores que han intentado definir, ¿no? Cuáles son esos conocimientos y esas habilidades, destrezas básicas dentro de la estadística. Aquí voy a poner algunos casos los más principales. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de la cultura estadística o alfabetización estadística, ¿no? Cuyos autores más preeminentes son Gall o Engel, en la cual la cultura estadística está definida como el conocimiento y la comprensión de conceptos y métodos, ¿no? También no solo conocerlos, sino a capacidad de aplicarlos y de valorarlos a la hora de datos, de información que tenemos en la vida, que aparecen en la vida cotidiana. También aparecen otras ideas, esta y la siguiente, es verdad que muchas veces se confunden, como son la idea de razonamiento estadístico, idea introducida por John Garfield o Pensby, que es la forma en la que las personas dan sentido a esa información, ¿no? Dan sentido a la información estadística. Y no solo es dar sentido, sino que
ayudan, que ese razonamiento estadístico me permite tomar decisiones basadas en esos objetos, esa información estadística, ¿no? Como por ejemplo, evaluar la calidad de la información, decir si es adecuada o no, interpretar los resultados, comprender que dentro de esos datos estadísticos hay una incertidumbre asociada a ellos. Así que el razonamiento es parte de esa forma en la que tienen las personas de tomar decisiones basadas en la enseñanza de la estadística. Por otro lado, tenemos ese término que decía que algunas veces se podría confundir, que es el pensamiento estadístico, también promulgado por Wiley y Fancook, que a veces puede ser igual que el razonamiento, pues es una forma de valorar y de actuar basándonos en la estadística, pero el pensamiento estadístico nosotros lo entendemos como algo un poco, involucra un pensamiento de orden superior, ¿no? No solo es la capacidad de tomar decisiones, sino la comprensión del por qué y el cómo hay que realizar, ¿no? Esos métodos estadísticos, esas investigaciones estadísticas que se pueden hacer necesarias para la toma de decisiones provocada por el razonamiento estadístico. Y en los últimos años, en el año 2019, Engel también definió un término muy interesante que es la estadística cívica, que es el conjunto de conocimientos y disposiciones, actitudes de la gente, actitudes hacia la estadística necesarias para el compromiso activo con la sociedad. Y aquí está lo importante. Para Engel, en la actualidad, la estadística no puede ser desligada de la sociedad. Tiene que servir para algo y tener un objetivo, sobre todo social, personal, pero estar siempre dentro de la realidad en la que vivimos. Así que entre todas estas ideas que aparecen en diferentes autores, hemos extraído pues, lo más común de todo, que básicamente lo que se pretende es dar significado, lo que se llamaría dar sentido y comprensión al aprendizaje de la estadística, ¿no? A la estadística en sí, globalmente, darle sentido. Así que con eso podemos definir nosotros, y definió la profesora Carmen Batanero en el año 2013, con actualizaciones también en el año 2019, definió lo que llamaré sentido estadístico, que son todos los conocimientos, el conjunto de conocimientos, de destrezas, razonamientos, intuiciones y actitudes sobre la estadística, pero no aislados, sino para ayudar a entender y evaluar de forma crítica toda la información estadística que aparece en la vida diaria. Dentro del sentido estadístico podemos definir tres componentes que podemos luego también analizar cada una de ellas de forma particular. Tres componentes que son cultura estadística, razonamiento estadístico y disposiciones y actitudes. La primera de ellas, la cultura estadística, se refiere a dos aspectos fundamentales. Una parte de conocimiento estadístico, comprender las ideas de los objetos matemáticos, las ideas fundamentales, la variabilidad, los parámetros de centralización, de comprender también los datos estadísticos en la vida cotidiana, el conocimiento de la información y el contexto, conocer el contexto en el que estamos hablando, conocer diferentes modelos matemáticos que se tienen que utilizar en un problema estadístico. Digamos que es como eso, los objetos, la definición y de esos objetos estadísticos que lo vamos a utilizar. Y por otra parte, dentro de la cultura estadística están las habilidades y procesos, que es la capacidad del individuo para aplicar el conocimiento estadístico anterior, ¿no? Por ejemplo, dónde buscar la información estadística, cuándo yo puedo utilizar la estadística para comunicar una idea, para expresar mi opinión, por supuesto habilidades numéricas a la hora de hacer cálculos de diferentes estadísticos, tener una capacidad de evaluación crítica, todo eso entraría dentro de las habilidades o procesos que involucran el conocimiento estadístico, pero en acción. Y sobre todo, la idea de aplicarlo cuando sea necesario, ¿vale? Dentro de ese apartado, esa componente de cultura estadística, está no solo el conocimiento, sino también el saber cuándo aplicar. La segunda componente, dentro del sentido estadístico, la definimos como razonamiento estadístico. Aquí metemos todas esas ideas
de autores anteriores sobre razonamiento y pensamiento estadístico, de las cuales también voy a definir dos subcomponentes, dos apartados de ella. El primero es que el individuo tenga comprensión acerca de los ciclos de investigación e interrogación estadística. Por ejemplo, aquí pongo sencillos extraídos de Wiley-Fancook del año 99, de las etapas de interrogación en la figura de la izquierda e investigación o indagación en la figura de la derecha. Las etapas que casi todos hemos trabajado alguna vez en nuestra carrera investigadora, como plantear el problema, generar el problema de información, dónde buscar la información o planificación para resolución del problema, dónde extraer los datos, análisis o interpretación de los mismos y luego unas conclusiones donde podemos criticar o juzgar los mismos, ¿no? Esos ciclos de investigación e interrogación están muy presentes a la hora de trabajar con esta componente del razonamiento estadístico. También tenemos dentro de esta misma, debemos de tener en cuenta los tipos fundamentales de pensamiento, que algunos de ellos, os lo pongo aquí escrito en la diapositiva, son que el individuo tenga un proceso mental que le permita reconocer la necesidad de los datos, ser consciente de la necesidad de transnumeración, ¿no? La comprensión que dice si cambio los datos a una representación u otra me da otro tipo de información, que sea capaz de percibir la variabilidad en los datos, en las distribuciones, razonar también con diferentes modelos estadísticos y poder elegir el más adecuado, e integrar estadística y contexto, ¿no? Que quizás sea también uno de los que más nos interesa a nosotros a la hora de que se alcance en el ciudadano medio. La tercera componente del sentido estadístico son las disposiciones y actitudes de la persona, ¿no? Si estamos trabajando en clase, del alumno. Entre estas disposiciones y actitudes nosotros intentamos que siempre las actitudes sean positivas ante la estadística, como ya hemos visto e incluso hemos trabajado e investigado muchos de los colegas que supongo que me están escuchando. Las actitudes frente a la matemática y en particular frente a la estadística, que es una parte de la matemática que siempre es como medio mágica, llena de fórmulas que no se sabe muy bien para qué, pues convertir esas actitudes en positivas. Así que deberíamos, esa parte del sentido estadístico que se basa en las actitudes y disposiciones de la persona, debería crear un individuo que tenga una cierta parte de escepticismo hacia los datos, que se pueda plantear de si esos datos provienen de una fuente fiable o no, si se cree, entre comillas, la información que está viendo, fomentar la imaginación, la curiosidad, que sea abierto a nuevas ideas, que intente o que tenga una actitud de profundizar ante la información que está viendo, que necesite ahondar más en lo que está trabajando, que aparezca o sea lógico, que pueda establecer unos patrones lógicos en su comportamiento, basándose en la estadística, que también sirva para comprometerse y perseverar, que esa actitud diga, pues voy a seguir intentando, voy a seguir probando y haciendo este tipo de problemas o de esto, porque yo sé que al final me va a servir y voy a hallar lo que yo quiero, ¿no? La información que yo quiero. Y también valorar la estadística como herramienta, darle esa valoración positiva al área de estadística, como herramienta útil en su vida cotidiana, no como herramienta escolar, sino como herramienta vital, como herramienta en su vida. Bueno, pues de esas tres componentes, nosotros vamos a añadir en nuestra propuesta, que a partir de ahora vamos a ir elaborando y creciendo, vamos a centrarnos en uno de los objetos matemáticos estadísticos que tenemos más a mano en nuestra vida diaria, como son los gráficos estadísticos. Una de las propiedades más importantes de esos gráficos es que de un simple vistazo, de forma rápida, de forma visual, un gráfico debería, y también pongo entre comillas esa palabra, debería, poder permitir al usuario que lo esté leyendo interpretarlo y evaluar la información, ¿no? De esa manera casi inmediata. Y deberían ser también autoexplicativos, es decir, que viendo un gráfico no debería hacerme falta más información que la que está contenida en el gráfico. Es uno de los tipos de objetos matemáticos que más aparecen en la prensa, por las razones que ya hemos dado, ¿no? Porque con el consumo de información rápido que queremos ahora, un gráfico me permite resumir toda la noticia
y que el lector en varios segundos pueda enterarse de la información. A veces no de la manera adecuada, y ahí es donde viene el problema. Varias cosas. Puede ser que pasa mucho en la prensa escrita, sobre todo, o en televisión, que la creación de los gráficos estadísticos no provenga de gente formada en matemáticas o gente con sentido matemático, sino que venga por artistas, porque ya hemos visto mucho, por ejemplo, la imagen que pongo aquí a la derecha, pues necesitamos que sea llamativa, ¿no? Entonces muchos de los gráficos estadísticos que aparecen en la prensa son hechos por infografistas y a veces pueden obtener elementos ambiguos o estar mal construidos. Entonces la información y la comprensión del gráfico no puede ser o no es lo más adecuada posible. Y no solo nos interesa a nosotros como profesores de matemáticas que los ciudadanos sepan interpretar la información, sepan leer datos en un gráfico, sino que deseamos que tengan sentido estadístico, lo que significa que no se van a limitar a una lectura, sino que intentaremos que sean críticos en lo que están haciendo, que sean conscientes de esos datos que representan, que sean capaces de buscar. Es decir, un amplio abanico de cosas que no se restringen solo a la lectura literal del gráfico. Usar gráficos para la enseñanza es algo que se ha venido haciendo. Gráficos, por ejemplo, de la prensa o de medios de comunicación es algo que se ha venido haciendo durante algún tiempo, durante mucho tiempo, y puede ser, en algunos autores, de los cuales nos incluimos, puede ser que el usar ese tipo de gráficos, ese tipo de objetos matemáticos en clase es una forma atractiva, motivadora. Esa tercera componente del sentido estadístico, de las actitudes, la fomentamos justamente usando gráficos estadísticos, porque son algo que ellos ven cercano, que es de su vida cotidiana, porque lo tienen ahí, lo pueden ver fuera de la escuela, fuera del instituto, la universidad, y es algo que ellos asumen como más personal. Como otra parte de nuestra propuesta didáctica que tenemos por aquí, vamos a basarnos en crear investigaciones. Ya hemos dicho que nuestro centro van a ser los gráficos estadísticos y con ellos vamos a intentar crear investigaciones estadísticas en el aula. Ya que normalmente, incluso ahora, ya no digo hace 10 años, sino en la actualidad, la estadística se enseña aún en muchos sitios de manera muy tradicional, basada en problemas que son cerrados, tareas cerradas. Están muy bien estructuradas, con unos contextos muy bonitos, controlados todos perfectamente, con datos que están para lo que yo quiero. Si quiero calcular los parámetros de centralización, están preparados para eso, para luego preguntarle si cambio uno u otro. Es decir, todos esos datos, la mayoría no son reales, sino que los preparamos para que podamos, o para que los alumnos puedan calcular lo que nosotros le pedimos. Pero eso está totalmente en contra de lo que son los estudios estadísticos reales, lo que hacen los estadísticos en la realidad, cuyos problemas la mayor parte de las veces son problemas no estructurados y a menudo ambiguos o con respuesta abierta. No sabemos lo que va a salir y si va a salir y de qué manera, ¿no? Así que una de las cosas que se puede transmitir al alumnado es que esa realidad de los estudios estadísticos la podemos hacer en clase. Hacer investigaciones investigaciones en el aula contextualizadas con temas que sean cercanos a los alumnos, cercanos a los gustos, cercanos a las inquietudes, que pueden ser muy buenos para trabajar esas tres componentes del sentido estadístico que antes hemos definido. Por ejemplo, aquí les pongo un par de casos de autores que han utilizado investigaciones estadísticas en las aulas para la enseñanza de la estadística. Por ejemplo, Macquarie y Fielding Wells en 2011 hicieron un estudio que era pues, muy interesante sobre los aviones de papel, ¿no? Ellos en su clase construían aviones de papel y le preguntaban a los alumnos qué aviones volaban mejor y por qué, ¿no? Hacer estadísticas de cuánto volaba uno, cuánto otro, y a ver si eran capaces los propios alumnos de, con la recopilación de datos estadísticos hechos dentro de su propia clase, dentro de su propia
clase, podían ellos llegar a conclusiones que le pudieran servir también para aplicación a su vida posterior, ¿no? Fuera del aula. También en Zapata Cardón, en el año 2016, hicieron varias investigaciones dentro de clase. Una de ellas me parece que era de alimentación, de obesidad, de alimentación, de datos extraídos también de los propios alumnos y además con conexión directa con algo muy personal, como era una alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? Que los propios alumnos sabían qué podían comer, cuánto le podía cambiar en su peso o en su tensión, es decir, varios parámetros de salud que estudiaron en ese estudio. Con todo esto, nosotros proponemos, no sé, luego me dirán cómo lo ven y si podemos mejorarlo. Podemos hacer una propuesta de investigación en el aula basada en gráficos aparecidos en medios de comunicación. Nuestra propuesta cambia un poquito también de lo visto en otras publicaciones, porque nosotros hacemos como si fueran dos pequeñas investigaciones. La primera de ellas la aportamos nosotros, es decir, los alumnos no tienen que generar o plantear un problema, sino que el problema se le viene planteado y a partir de los resultados y del análisis de ese problema, de esa situación que nosotros le ofrecemos, ellos generan otra. Nosotros, por supuesto, le ayudamos a generar otro problema que sea cercano, que les interese, y ese problema ellos ya van desarrollándolo conforme al ciclo investigativo. Nuestra premisa para elegir esa situación que les vamos a poner a los alumnos es elegir gráficos con errores o inexactitudes en su construcción. ¿Por qué? Pues por uno de los pasos de la tercera componente del sentido estadístico, que hemos dicho que tienen que ser también un poco escépticos, ¿no? Cuando a los alumnos le presentamos un gráfico que ellos pueden interpretar, pero luego se dan cuenta de que en realidad la información que aparece puede no ser todo lo objetivo, puede no estar expresada de la manera más objetiva posible, pueden existir sesgos de alguna manera. En ese momento ellos se dan cuenta de que puede que no tengan o no deban confiar ciegamente en todo lo que le aparece, ¿no? Entonces nos parecía interesante elegir ese tipo de situaciones, ese tipo de gráficos con errores para basarnos en la situación inicial de esta propuesta de docente. El uso de gráficos también tiene pues, un efecto motivador, ¿no? que a los alumnos le plantea la necesidad de hacer una lectura más profunda, una lectura crítica más profunda y que no es la de, como hemos dicho antes, leer datos por encima del gráfico, ¿no? Y de las informaciones que le pueden aparecer. Lo malo, digámoslo así, lo malo de esta propuesta es que necesita un trabajo previo del profesor a la búsqueda de ese caso, de esa situación en la que haya un gráfico con esas inexactitudes o esos errores de construcción que permita luego trabajar con los alumnos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de búsqueda. Y bueno, yo no sé también en el resto de países, pero aquí en España estos gráficos, ese tipo de gráficos un poco inexactos o con un poco de dudas en su construcción, aparecen muchísimo cuando es la época electoral, época de elecciones, cuando hay que decir algo de economía, tal y cual, que quiera. Esos gráficos se encuentran fácilmente, por lo menos en los medios de comunicación generalistas. Nuestra propuesta, entonces, la vamos a dividir en 4 etapas para el trabajar con los alumnos en el aula. La primera etapa será el planteamiento de una situación problema. En este planteamiento los alumnos no tienen que planificar, que ver de dónde sacan los datos, porque ya se los damos, les damos una noticia, un fenómeno, forma de noticia, forma de anuncio, anuncios publicitarios, que también en los ejemplos traigo un par de ellos, noticias que contienen uno o varios gráficos de los medios de comunicación, redes sociales, puede ser televisión, puede ser radio, puede ser prensa, lo que queramos. Para ahí no nos vamos a restringir en ningún medio. Para seleccionar esas noticias,
recomendamos que los temas seleccionados sean de interés para los alumnos, ¿no? Para su formación personal o social. Y es muy importante no aislar el gráfico del resto, porque aunque ya hemos dicho que los gráficos deberían ser autoexplicativos, mucha de la información, si los gráficos no están correctamente realizados, mucha de la información que los alumnos van a necesitar va a estar o en el texto o en otra parte de esa situación, que luego nos va a permitir o les va a permitir a ellos el poder analizar y poder criticar esa noticia, ¿no? Así que es importante que les demos toda la noticia o todo el anuncio o todo la situación que escojamos íntegra a los alumnos. Esa sería la primera etapa de nuestra propuesta. La segunda sería analizar, interpretar o criticar y establecer construcciones sobre el fenómeno, el problema que la situación que se le había planteado a los alumnos, la cual lo hacemos como una apuesta en común. Una apuesta en común con todos los alumnos en la que intentamos indagar un poco más acerca de lo importante de la noticia, qué es lo que se quiere transmitir y si de verdad esos datos, esa información la consideramos fiable o no y por qué, ¿no? Sobre todo. Dentro de este apartado, nosotros nos basamos también en las componentes del razonamiento gráfico establecidas por Friel, Curcio y Bright en el 2001, como capacidades que deben de tener los alumnos a la hora de poder analizar y criticar un gráfico estadístico dentro de una noticia, como pueden ser reconocer las componentes del gráfico, saber construir un gráfico, el uso de elementos de la información representada, contextualizar y traducir entre datos y gráfico, lo que también llamamos transnumeración, capacidad para elegir el gráfico más adecuado. Todo eso los alumnos, los que tengan sentido estadístico completo y si no, lo que estamos intentando fomentar, esas capacidades aparecerán en esta fase de analizar, interpretar o criticar la información de la noticia. Debemos de incidir, porque muchas veces pues, los alumnos, por falta de ese conocimiento matemático, estadístico, no son capaces de darse cuenta, nosotros como profesores debemos de incidir en que detecten si son capaces de detectar ellos algún error o alguna mala construcción y si son capaces de proponer usar otro tipo de gráfico que sea más adecuado para esa noticia. Es muy interesante. La tercera fase de nuestra propuesta es la generación de un nuevo problema, su planificación y la selección y recogida de datos. Es decir, aquí la primera parte del ciclo de investigación está contenida porque se origina un nuevo problema. Los alumnos, después de concluir hacer algo acerca de los datos anteriores, de la situación anterior, son capaces de plantear otra situación parecida, otra situación semejante, de un tema semejante que pueda parecerles, que ellos conozcan, que hayan oído hablar, una situación relacionada con ese tema de tipo abierto, es decir, nosotros como profesores no sabemos lo que los alumnos nos van a decir y eso es lo realmente también importante porque fomentamos su trabajo autónomo, son ellos los que tienen que plantear, nosotros estaremos ahí para orientar a los alumnos, lógicamente, por si no aparece, pues podemos darle ideas, podemos decirle que vayan por un sitio o por otro, pero generalmente serán ellos los que tengan que construir primero ese tema, originar ese tema, y luego que sean ellos los que digan cómo van a planificar la recogida de datos para ese tema, si son datos que pueden estar libremente en Internet, si son datos que tienen que recoger mediante encuestas en la clase o salir a preguntar o preguntarle a sus familias, ellos son los encargados de trabajar en esta fase. Y la última fase es la fase final, donde los alumnos son capaces, o deberían ser capaces, de analizar, interpretar y concluir acerca del problema que ellos mismos han generado. Esos datos que han obtenido de la manera que ellos han visto la más adecuada, esos datos luego serán trabajados. ¿Qué queremos saber? ¿Queremos averiguar algún parámetro de centralización? ¿Queremos averiguar cómo es la distribución de esos datos? Depende de lo que ellos consideren importante, esos datos se trabajarán generalmente pues, mediante un software estadístico, hoja de cálculo o alguna página, ¿no? de open source, alguna aplicación open source que nos permita trabajar con datos estadísticos. Como docente nosotros daríamos concluida esta actividad
cuando el estudiante sea capaz de comprender todo el contexto global de la situación que ha planteado, la información que ha extraído y las implicaciones. ¿Para qué me sirve a mí esto? ¿De qué me va a mí esto a involucrar en el futuro? Posiblemente. También aquí aparecería en esta última fase su razonamiento crítico, ¿no? Para establecer esas conclusiones, ya sea para entender el fenómeno o si cambiar ideas, que eso es una manera, una forma interesante de quitar esos prejuicios o ideas preconcebidas que a lo mejor no son correctas dentro de la estadística, que ellos mismos se den cuenta de que han llegado a una conclusión y que estaba en conflicto con sus ideas anteriores, ¿no? Su significado, el que han obtenido ellos, es diferente al que tenían antes, ¿no? Con lo cual, eso es algo muy, muy interesante y que ha aparecido también en algunas de nuestras aplicaciones en las aulas. Bueno, pues esas son las 4 fases de nuestra propuesta general y como desde el principio hemos dicho que todo tiene que estar, o vamos a adecuarlo todo, a la adquisición de un correcto sentido estadístico, vamos a ver cada una de esas componentes del sentido estadístico, lo que nuestra propuesta puede hacer, ¿no? Para plantear esta investigación en el aula, los alumnos necesariamente tienen que poseer una adecuada cultura estadística, tienen que conocer los elementos de los gráficos, los ejes, cuáles son las variables, las reglas de construcción, diferentes formas de representar por lo del gráfico más adecuado, el contexto en sí. También tienen que dominar procesos y habilidades, como por ejemplo buscar la información cuando estén planteando su problema y ellos tengan que decidir de dónde sacan esa información, calcular los parámetros estadísticos, aunque luego usemos un programa, una hoja de cálculo, un programa informático, ellos tienen que saber que esos estadísticos van a ser necesarios y que me van a hacer falta para responder a las preguntas que yo me planteo. También tienen que comunicar los resultados porque las conclusiones no solo se quedan en su papel o en su libreta, sino que tienen que comunicarlas también al resto de compañeros y a nosotros como profesores, ¿no? Y por último también ser capaces de hacer una evaluación crítica y reflexiones sobre el tema, porque no olvidemos que los temas elegidos son temas muy cercanos o temas sociales que pueden dar pues una reflexión un poquito más profunda. Así que la primera componente creemos que está bien cubierta en nuestra propuesta. Dentro del razonamiento estadístico, aquí tenemos algo muy fácil, hemos visto, de hecho en la columna de cada una de las etapas he puesto los ciclos de investigación y de interrogación, así que esa parte del razonamiento estadístico los alumnos tienen que dominar esos ciclos de investigación, aunque no los conozcan el nombre, pero sí tienen que establecer esa serie de pasos y de etapas. Ver que existen esos datos variables dentro de ese problema, esos datos se pueden trabajar ¿cómo? Con estadística, ellos tienen que ser capaces de percibir esa variabilidad, integrar la estadística y un contexto que ellos han elegido, usar transnumeración, generalmente vamos a pedirles que utilicen un gráfico para extraer datos o cambie de gráfico, ¿vale? En casi todas las investigaciones que le vamos a proponer. Y la interpretación es necesaria interpretar los datos y gráficos de la noticia, ¿no? Para poder criticarla y juzgarla y generar, por ejemplo, otra posibilidad. Los alumnos tienen que entender el primer caso, el que nosotros les ofrecemos, para poder crear una situación similar. Esa parte también es muy interesante y responde al razonamiento estadístico. Y la tercera y última componente del sentido estadístico, correspondiente a las actitudes, simplemente con el uso de temas cercanos al alumno ya creemos influir positivamente, ¿no? En la mejora de algunas de las actitudes hacia la estadística. Y también, como he dicho, trabajar con gráficos mal construidos les hace ser un poquito más escépticos y fomenta su curiosidad de si una noticia a lo mejor en un medio la hice de una manera y en otro de otra. Los temas que se han elegido son pues, temas útiles, generalmente que les sirvan o le interesen. Y si pueden ser que fortalezcan socialmente su compromiso, pues mejor. En algunos casos pues será más fácil, en otros no, pero en los ejemplos que nosotros tenemos, creemos que en todas podemos sacar o se puede extraer un aumento del compromiso, ¿no? Social. Y también, por último,
al darse cuenta de esos datos, ¿no? De esos gráficos que pueden ser o que ellos pueden ser, digamos así, engañados por la lectura de alguna noticia, ellos aprenden a valorar que la estadística es una herramienta útil que me permite no ser engañado o darme cuenta de si me están intentando guiar o sesgar de alguna manera, ¿no? Por esa parte. Pues ahora les pondré algunos ejemplos, sin datos, ¿vale? Ejemplos muy rápidos porque yo creo que también la hora se pone encima. Ejemplos que en principio los hemos diseñado para enseñanza secundaria, pero que con un cambio se pueden hasta primaria o a universidad, simplemente cambiando las noticias, cambiando el tipo de gráficos y demás. Y hemos propuesto, hemos usado 4 casos, vamos a poner 4 casos, uno para cada tipo de los gráficos más usuales que vemos en los medios de comunicación, como son los diagramas de líneas, de barras, sectores y pictogramas, ¿no? Partimos de ese tipo de gráficos con errores en su construcción o con algún sesgo, y vamos a intentar buscar la noticia y establecer nuestra propuesta en cada uno de esos casos. Pues aquí tenemos el primero de los ejemplos correspondiente a un gráfico de líneas extraído del diario The Economist. Aquí en nuestra proposición a los alumnos ponemos tanto inglés como en español, es que se puede cambiar y cada uno puede adaptarse a la idiosincrasia de sus alumnos. Esta noticia se titulaba Shoe on the Other Foot, del año 2014. Y estaba relacionada con el cambio de las inversiones económicas y de las migraciones, desde Latinoamérica a España y al revés. Se le dábamos la noticia a los alumnos y le preguntábamos acerca de qué pasa, qué es lo que se refleja en esos gráficos y cuál es la tendencia en los últimos años, ¿no? Y los alumnos tendrían que buscar la información dentro del gráfico y mostrar que las inversiones españolas en América Latina pues habían bajado, mientras que habían aumentado en sentido contrario, como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, el gráfico de la derecha podía plantear algunas dudas y es el que más juego dio en este caso, porque es un gráfico también de líneas, temporal, pero con 2 escalas, y son 2 escalas que son diferentes. A primera vista, si alguien no se da cuenta, puede parecer que la migración de España a Latinoamérica, los migrantes de España a Latinoamérica eran o son mucho mayores, crecieron por encima del trayecto contrario a partir del año 2008-2009. A simple vista puede parecer eso si uno no se da cuenta de que las escalas son diferentes, ¿no? Y ahí es donde los alumnos tienen que trabajar a ver si ellos son capaces de establecer dónde puede estar esa parte de desinformación, entre comillas, del gráfico, y si pueden dar un gráfico más adecuado para representar esa información, ¿no? Dentro de este tema, la tercera fase, que ellos, después de concluir, porque dentro de la parte anterior, darse cuenta de lo que pasaba en el gráfico, de las relaciones de uno, se les preguntaba de ¿por qué creéis que ocurre esto? ¿Cuáles serían las razones por las que ha cambiado la migración? Intentábamos ir por las razones económicas. Y en la tercera fase, cuando ellos tienen que generar el problema, aparecieron ejemplos como los destinos preferidos, en este caso destinos preferidos por los españoles para emigrar. ¿Dónde van? Es decir, aquí tenemos de América Latina a España y viceversa, pero los alumnos dijeron, oye, ¿y dónde van los emigrantes españoles en general? ¿Cuáles son los países? Pues entonces se plantearon la búsqueda de información. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Pues en particular esa la tenemos disponible en España en la web que pongo aquí abajo, en la web del Instituto Nacional de Estadística, y en otros países creo que casi todos tienen una página o un instituto estadístico oficial de la que se pueden extraer gratuitamente todos esos datos, y a partir de ahí ellos tuvieron que hacer un estudio estadístico de cuáles eran los destinos más usuales para la migración desde este país. A la hora de concluir, nosotros usamos una hoja de cálculo como LibreOffice o Coda en vía web, y ellos, cada
en este caso nosotros lo que hicimos fue trabajar en grupo, cada uno de los grupos se encargaba de tabular los datos, de calcular algún parámetro de centralización, le íbamos preguntando qué hacía falta, qué nos hace falta. La frecuencia, queremos una tabla de frecuencias de todos los países, pues había que tabular los países, ver todos los países y hacer ese análisis de datos y ese estudio estadístico acerca de esa información. La última fase, como he dicho, de análisis, interpretación y conclusiones, va a ser diferente según nuestros alumnos y según los casos que se planteen, ¿vale? Así que a partir de ahora, pues como esta fase es la fase que se repite, sí, no la voy a dar en los otros ejemplos que aparecen. Por ejemplo, en el cual utilizamos un diagrama de barras. Aquí la información está extraída de un tuit de la web de Radio Televisión Española, que es el canal estatal, el canal público de televisión y radio, de una noticia de 2020, durante la pandemia, ¿vale? Los 2 primeros trimestres de la pandemia del coronavirus, en el año 2020, en el que se comparaban los productos interiores brutos de 4 países de la Unión Europea, como eran Francia, España, Alemania e Italia. Aquí tenemos un gráfico un poquito más grande, se le invitaba a los alumnos a decir qué representaba esa información del gráfico, y es muy interesante porque normalmente los términos económicos están muy alejados de la escuela, pero son términos que se utilizan y que aparecen en las noticias generalistas, así que habría que hablarlos. En principio, nosotros hablaríamos del PIB, que es el PIB, ¿no? de los alumnos. Ellos tenían que buscar a ver qué era el Producto Interior Bruto de cada país y qué pasaba con esos países, ¿no? Lo que se mostraba en el gráfico era que mostraban el Producto Interior Bruto en el primer trimestre, de enero a marzo, y de abril y junio. De abril a junio, cuando la pandemia estaba en todo su apogeo. El problema que aparece aquí, está en nuestra segunda fase de nuestra propuesta, es que la escala de los diagramas de barras son distintas. A simple vista, de nuevo fijándonos en la longitud del barra, parece que casi todos los países de la Unión Europea bajó, ¿no? la tasa de crecimiento del PIB a negativo, y todos más o menos del mismo rango. Sin embargo, si nos fijamos, la escala es mucho menor en Alemania, llegando a -10, y mucho mayor en España, llegando a -18, cuando las dos barras visualmente están al mismo nivel. Ahí los alumnos tenían que darse cuenta de ese cambio en el eje, ¿no? en la notación del eje. También otra cosa es que el eje no viene con unidades, así que no sabían los alumnos si no sabían lo que es el PIB, ¿qué representa eso? ¿El Producto Interior Bruto o un porcentaje, que es la tasa de variación? Pues eso es lo que nosotros, o lo que los alumnos tenían que tener claro, ¿no? Que era cada uno de ellos. Para generar un nuevo problema en la tercera fase de esta investigación, definíamos qué era el Producto Interior Bruto, que lo hemos hecho antes, cómo se calculaba, incidiendo en la diferencia con la tasa de crecimiento, no es lo mismo el PIB que la tasa de crecimiento del PIB, y que buscaran o que le damos datos accesibles en la web del Instituto Nacional de Estadística, de datos del Producto Interior Bruto per cápita. ¿Por qué? Pues porque a algunos le intentamos preguntar si cuál creía ellos que era la relación entre una bajada de ese Producto Interior Bruto y la población de un lugar, ¿no? Aquí le orientamos con la población parada, la población que no tiene trabajo. ¿Influye algo que la mayor parte de la población de una región no tenga trabajo y su producto per cápita sea menor o sea mayor? ¿Influye en algo? Eso es una de las posibles investigaciones. Y otro, que me parece quizá más interesante, porque se puede enlazar con otra asignatura, con historia, es la búsqueda de las mayores caídas del Producto Interior Bruto, por ejemplo en España en este caso, o en cualquier otro país, y a qué estaban asociadas, o sea, qué eventos históricos estaban asociados a esas caídas. Y los alumnos ahí tienen que saber dónde buscar, no solo son datos, sino que tienen que buscar en libros de historia o en sitios donde aparezcan la historia del país para ver cómo sería una posible correlación de esos datos. Esto en cuanto al diagrama de barras. Tercer tipo de gráfico, diagrama de sectores, en el cual escogimos un anuncio de una revista de un coche
diagrama de sectores puesto en 3 dimensiones. Y el debate se originaba cuando nosotros le preguntamos pues, qué quería decir ese anuncio, por qué ponían esos datos, el coche ese que era el modelo Verna, que es el amarillo, estaba ahí, y que por qué lo ponían, ¿no? Aquí rápidamente muchos de los alumnos dijeron, pues porque el amarillo es el que anunciamos y parece mayor, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que en realidad ese gráfico de sectores puede estar un poquito, ¿no?, como manipulado para hacer creer que la parte del vehículo en cuestión anunciado es más grande que las otras, ¿no? Mucho más grande que las otras en proporción, por estar en 3 dimensiones y puesto en un primer plano. También le dábamos interpretar el eslogan que aparecía en el anuncio, decían que era el número 1 de ventas en su segmento. Pues si era verdad, si no era verdad, en qué se basaban para decir que sí o que no. Y también preguntamos para hacerles pensar un poco más críticamente que qué pretendía el publicista, pretendía el publicista con hacer este tipo de gráfico y no, por ejemplo, un diagrama de barras, y cuál era el más adecuado, si un diagrama de barras o un diagrama de sectores. Ellos, a partir de entonces, de la resolución de ese problema, plantearon, por ejemplo, un estudio de cuál era la marca de coche más habitual. Fíjense que el estudio que se deriva del caso original puede que tenga relación con la publicidad o no. En este caso tenía relación con lo que anunciaban, que eran coche. Pues oye, ¿cuál es la marca de coche más habitual entre los miembros de la clase? Y si esa distribución se mantiene en el resto de las clases del centro, entre el país, se tiene que buscar información sobre los coches más vendidos en el resto del país o región y todo lo demás. Así que ellos tenían que buscar información, recopilar información in situ en su clase mediante cuestionarios o mediante preguntas y a través de Internet, ¿no?, para hacerla y compararla con el resto del país. Y el último caso que les traigo son pictogramas. Es un anuncio, a ver que no esté muy fuerte, un anuncio del año 2008 de una compañía telefónica. Sobre los móviles se dicen muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que lo más barato normalmente es llamarse entre personas con el mismo operador. De Orange a Orange. De Vodafone a Vodafone. Y de Movistar a Movistar. Y como hay más de 22 millones de Movistar, si tú también lo eres, puedes llamar a mucha más gente a mejor precio. Lo de como somos más, pagamos menos. Pues ese es el anuncio que se le proporcionaba y también se le preguntaba pues, por qué era mejor, que si esa información era adecuada. En la actualidad, pues a lo mejor no tiene mucho sentido este anuncio porque es verdad que ya no vale diferente, ¿no?, llamar de una compañía a otra, sino que vale casi siempre el mismo precio, pero antes sí, entonces tenía su cierto sentido utilizarlo. Y si veían la información adecuada para representar y correcta, objetiva, para representar a esa compañía, que el anuncio era de la compañía azul de Movistar, ¿no? Y también que se dieran cuenta de qué pasaba si nosotros miramos esa representación gráfica, esos pictogramas, en este caso de volumen, acerca de la cantidad de clientes de las compañías, viendo que efectivamente la compañía azul es la que tiene muchos más clientes, pero comparativamente la compañía naranja tiene aproximadamente la mitad, y sin embargo visualmente la compañía naranja es mucho más pequeña que el azul. ¿Por qué es eso, no? Porque los pictogramas en este caso están realizados o están construidos proporcionalmente en altura de la pirámide, pero no en volumen, que en este caso es lo que tenía que ser para representar más objetivamente esa información. La penúltima fase, la de que ellos tuvieran que generar ese problema, se les podía plantear la pregunta de a qué compañía de telefonía pertenecía cada uno de los estudiantes, cuál es la más contratada. Esa es el problema generado más evidente, la situación más evidente generada por los alumnos, pero había otra mucho más interesante, que era el que los alumnos accedieran a las estadísticas de uso de su teléfono móvil, de su celular, para poder comprobar cuánto tiempo utilizaban el dispositivo, controlar cuánto tiempo usaban cada aplicación y compartirlo con los compañeros. Oye, pues lo estoy utilizando mucho, poco, compararlo también con noticias que habían salido sobre el tiempo de uso de los móviles, qué pasaba si se usaba más de tantas horas al día, y de que lo pudieran comparar con datos de otros estudios estadísticos profesionales, ¿no?, o hechos por equipos de investigación.
Así que esos serían los casos que planteamos, de ejemplo, fundamentando toda nuestra propuesta en un adecuado desarrollo del sentido estadístico por parte de los estudiantes y por parte de los ciudadanos del mañana. Ese sentido estadístico que se ha definido por esas componentes de cultura estadística, razonamiento estadístico y actitudes positivas, creemos que es una manera muy interesante de poder trabajar en un marco teórico en nuestras tareas del día a día en el aula, y que para alcanzar ese pleno sentido estadístico creemos que las investigaciones estadísticas dentro del aula nos parecen muy interesantes para poder ser implementadas y para que los alumnos sean capaces de alcanzar esas habilidades, competencias y actitudes que promueve el sentido estadístico. Y sin más, creo que me he pasado un poquillo, disculpen. Gracias por su atención. Bueno, profesor Garzón, muchas gracias a usted por esta presentación tan interesante respecto a lo que aborda, pero también por la manera en la que ha presentado la información. Creo que para los profesores que usualmente nos acompañan en estas reuniones, pues será de gran utilidad, porque pues aborda el sentido estadístico y la propuesta que ustedes tienen en una manera que un profesor de aula pues logra comprenderla. Entonces, muchas gracias por eso. A partir de este momento, pues invitamos a los asistentes para que registren sus comentarios, preguntas en el chat. Mientras se animan, pues algunas apreciaciones pues, que el profesor nos hace. Definitivamente el sentido estadístico pues va más allá del conocimiento de conceptos y procedimientos estadísticos, ¿sí? Se relaciona con lo que algunos llaman el pensamiento crítico y ese desarrollo del pensamiento crítico en situaciones cercanas, reales. Y pues también vemos la relación con otros sentidos, por ejemplo, el sentido numérico y las escalas y la validez de las cifras y demás. Entonces, pues muchas gracias por eso. Aquí pues hay algunos comentarios, pues desde luego los agradecimientos y las felicitaciones. Hay una pregunta de Juan Carlos Pinilla que tiene que ver con qué tipo de didáctica o sugerencias podrían dar para abordar el análisis de los gráficos que surgen de las medidas de forma. Nos dice Juan Carlos, sus fórmulas son aterradoras para muchos estudiantes y pues cómo podríamos promover que el estudiante comprenda el sentido de esas medidas en situaciones de contexto. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado también en el chat. Y bueno, respecto a la pregunta de Juan Carlos, en particular no tengo ningún ejemplo, pero yo recomendaría siempre que cuando intentemos que los alumnos comprendan el significado de ese objeto, en este caso esos gráficos, ¿no? de la medida de forma, intentemos adecuarlo a un caso eminentemente práctico. Básicamente, como hemos dicho, primero, nosotros vamos a dar una situación nuestra, que si ya depende de las medidas que estemos trabajando, puede ser, es cierto que no todas los objetos matemáticos estadísticos o medidas son susceptibles de encontrar una situación cotidiana fantástica que podamos usar de contexto. Hay algunas que el contexto es escolar, matemático, ¿vale? Pues un estudio puede ser un estudio científico matemático, empezar por ese caso y que los alumnos sean conscientes de su significado en ese aspecto para que ellos puedan establecer otro caso análogo que no tiene por qué ser, repito, no tiene por qué ser tampoco de la vida cotidiana, depende de qué medida, no sé en particular a qué se refiere, pero que sean ellos los que autónomamente vayan decidiendo el para qué van a utilizar o para qué van a necesitar ese objeto matemático o esa medida, ¿vale? Esa medida. Ya digo, no es fácil a veces de determinados objetos hacer o encontrar alguna noticia, algún caso práctico, pero bueno, también es verdad que esas medidas que son un poco más abstractas,
no se dan en los cursos más bajos, ¿no? Que son lo que nosotros pretendemos casi, que el sentido estadístico sea universal para la enseñanza casi obligatoria, es decir, que todos los ciudadanos tengan esto, ya no solo los que luego vayan a estudiar en la universidad una carrera técnica o científica de matemáticas, sino que sea para todo, que en ese caso sí debería estar contextualizado con casos reales. Pero ya depende de las medidas, pues sería eso, escoger una utilidad, siempre una utilidad. Yo, ya digo, mi faceta de físico ahí me puede, porque yo siempre intento buscarle un punto de anclaje a todo lo matemático. Es decir, ¿para qué voy a utilizar esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Sí, profesor, pues aquí abordamos dos cuestiones, pues si bien ustedes tienen una propuesta y hay unos pasos, pues se destaca ese papel que tiene el profesor, ¿no? En esa selección de esos temas de interés, en esa identificación, pues, de errores y también en las orientaciones con preguntas, ¿cierto? Para que el estudiante, pues, logre desarrollar este sentido. Y algo clave, cuando hablamos de contextos, situaciones reales, pues puede ser diferentes tipos de contextos, contextos científicos o contextos de otro tipo. Y abordaba otra cuestión, que aquí Andrés Niño nos habla sobre el grado de escolaridad. Entonces, de cómo nosotros podemos distinguir y esta apuesta que ustedes hacen de que el sentido estadístico sea algo que se desarrolle en todos los niveles educativos. Entonces, Andrés nos pregunta, ¿hay alguna condición o secuencia para escoger el uso de gráficos estadísticos de acuerdo con el grado de escolaridad? Vale, bueno, en principio del comentario primero que has hecho del papel del profesor y eso, es que estoy totalmente de acuerdo. No sé la mayor parte de los participantes aquí, de los colegas, a qué se dedican, pero yo me dedico a darle clase a futuros profesores de educación primaria, de matemáticas y de otras muchas cosas, pero de matemáticas, y la mayor parte de ellos, la actitud de hacer la matemática negativa, no le gusta la matemática, lo típico, ¿no? Se le da mal. Y cuando hablas con ellos siempre dicen de que no, si es que cuando vaya a dar esto voy a utilizar mis problemas, los voy a hacer, se los voy a dar, voy a corregir, pero es que ese no es el papel del profesor. Ese papel de te doy problemas, te los planteo y te los corrijo y luego te digo dónde fallas, eso lo va a hacer, desgraciadamente, lo va a hacer una inteligencia artificial dentro de unos poquitos años. El papel del profesor es justamente ese, es de servir de guía, de orientar, de saber cómo elegir y de saber cuál es lo mejor en cada momento contextualizado. Ahí es verdad que no hay ninguna inteligencia artificial que pueda. Para eso es imprescindible el profesor. Y luego, con respecto a la pregunta de Andrés, no tenemos ninguna secuencia en cuanto a grado de escolaridad, pero eso es el propio profesor, el propio maestro el que tiene que escoger el nivel. Aquí en España, como ya he dicho, hasta en infantil, se pueden dar pictogramas muy básicos, ¿no? Con figuras manipulativas, de hacer un pictograma muy básico, se puede hacer en infantil. O sea que de escoger una noticia, ¿vale? Como la propuesta que nosotros proponemos, a lo mejor para ese ciclo no, sería a partir de ciclos de educación primaria, donde ya los alumnos pues tienen un poco más de sabiduría y pueden leer, entender, ¿no? la información que le llega a través de diferentes medios. A partir de ahí, el escoger o no diferentes tipos de gráficos dependerá de dos cosas. Dependerá primero del currículum del país. No sé tampoco en si... He visto, en los que he estudiado, que es verdad que casi todos son el mismo tipo de gráficos. Los que yo he puesto aquí son los más usuales y los que se dan en primaria. Es decir, que primaria y secundaria estos gráficos deberían estar totalmente superados. Así que el escoger o no ya depende de uno mismo. Ya depende de si los alumnos a los que les estamos intentando dar esta propuesta didáctica en el aula han tenido conocimientos previos sobre algún tipo de gráficos o no. No hay ninguna dificultad inherente a determinada edad, ¿no? De los gráficos. Los primeros gráficos que se enseñan son pictogramas, diagramas de barras, diagramas de sectores y luego diagramas de línea. Pero ya digo, es muy variable, también depende justamente de la zona, contexto en el que estemos trabajando. Pero bueno, podemos pensarlo también en cómo hacer una secuencia a lo largo de las diferentes etapas educativas. Muy bien.
Hay una pregunta que, aunque no utiliza la palabra evaluación, creo que tiene relación con ella y es, ¿cómo puedo medir que mis estudiantes están interpretando o leyendo los gráficos estadísticos? Pues justamente la propuesta que hemos hecho nos permite hacer eso, ¿vale? Evaluamos primero, en la primera parte de la propuesta, que son capaces de interpretar datos de un gráfico que nosotros les proponemos, y luego que son capaces de, si lo han comprendido y entendido, son capaces de plantear una situación semejante, plantear un problema que tenga relación con eso. Y ahí es donde ya nosotros nos damos cuenta de si son capaces de manejar esos, o de tener esa cultura estadística y ese razonamiento estadístico. También es verdad que no lo he dicho, pero lógicamente depende mucho del número de alumnos que tengamos en el aula para aplicar esta propuesta. Cuantos más alumnos tengamos, mucho más difícil será para nosotros ver quién está realmente comprendiendo o no. Para hacer esto lo mejor es trabajar en grupos relativamente pequeños, para que nosotros podamos ver exactamente cuál es el papel de cada uno en la resolución de esos problemas o en la creación de esa nueva situación, porque una de las cosas más interesantes es que los alumnos propongan. Ellos ya, si realmente adquieren ese sentido, son capaces de adelantarse y decir, mira, este problema o esta situación yo creo que se puede aplicar la estadística, se puede resolver mediante la estadística, ¿no? Entonces son ellos los que nos van diciendo si van alcanzando o no ese conocimiento. Porque si nuestros alumnos se quedan en la primera parte, no son capaces ni de responder a las preguntas que nosotros le hagamos en la interpretación del gráfico, pues no van a ser capaces de generar una situación y, por supuesto, de luego generar el proceso de investigación, ¿no? Las etapas de investigación. Así que, pues eso, no hay ninguna herramienta por ahora que hayamos puesto como de evaluación de la misma, pero es nuestra propia observación la que utilizamos como herramienta de evaluación en este caso. Okay. Hay un colega que trae a colación una realidad que hay pues en Latinoamérica y en algunas escuelas, pues digamos particularmente en Colombia, que tiene que ver con el acceso a la tecnología. Pues él nos plantea esa preocupación de cómo enseñar, cómo promover el desarrollo del sentido estadístico con lápiz y papel. Creo que la propuesta que ustedes hacen no es restrictiva, no es algo que dependa de la tecnología. Entonces, me gustaría de pronto ampliar esta parte para que nuestro compañero Samuel pues viera como esa potencia de la propuesta que ustedes nos hacen. Pues sí, muchas gracias, Samuel, porque es un comentario interesante. Es verdad que siempre existe la llamada brecha digital, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a esas tecnologías. Lógicamente, nosotros lo hemos hecho pensando en el mayor alcance y la mayor profundización para el desarrollo del sentido estadístico. Pero es verdad que no es restrictiva, como bien has dicho. Nosotros, a la hora de representar o de darle el caso, la situación particular, podemos hacerlo perfectamente de una noticia en papel, de un noticiario, o podemos, nosotros que buscamos un anuncio en internet, podemos imprimírselo, vale, se puede cambiar, ¿no? Dárselo. Y luego ellos, a la hora de plantear la situación, las situaciones no son situaciones que buscan en internet, son situaciones que ellos tienen interiorizadas, situaciones que les son interesantes, pero a ellos ya de por sí, en su propia vida diaria. Luego, a la hora de planificar cómo se resuelve el problema, ahí sí que podría haber algún tipo de hándicap a la hora de buscar información. Pero dependiendo del problema que nosotros planteemos, si nosotros somos los profesores y vemos que no hay acceso a esas tecnologías, no hay ordenadores para buscar a esa información, pues lo que haremos será cambiar un poco nuestros objetivos del problema, que la situación siga siendo la misma, la que han planteado los alumnos, pero cambiar un poco nuestro objetivo para que esa información podamos, por ejemplo, obtenerla in situ dentro del aula, mediante recogida de los datos. Se puede hacer perfectamente, no hay ningún obstáculo que nos diga. ¿Que vamos a tener menos riqueza? Sí, pero se puede realizar perfectamente en el aula. De acuerdo. Creo que también hay un insumo en los recibos de los servicios públicos. En el caso de Colombia, pues
no sé, en los otros países siempre viene el gráfico como de la evolución que tiene y pues hay varias variables incluidas en estos gráficos. Creo que ahí también habría una posibilidad. Sí, exactamente. Bueno, Muchas veces lo ponen en papel, ¿no? Lo mandan en papel sí, incluso a los ayuntamientos, alguna entidad, alguna institución, siempre tienen en cada los localidad entregan tienen esa en documentación. físico. Sí, así es. Ujú. Bueno, ya para ir cerrando, pues Manuel también nos dice cómo en Colombia, desde los estándares básicos de competencia, se promueve que desde grado primero de primaria, pues se esté abordando el pensamiento aleatorio, digamos, es como aquí está establecido, pero a lo que vamos es que es algo que se debe promover desde los primeros años. Igual usted nos alcanzaba a comentar algo desde educación inicial, pues se está haciendo. Y entonces ya para cerrar, Perfecto. Nasli, bueno, ¿y cómo acabamos con las creencias de que la estadística es difícil? ¿Cómo despertamos ese interés? Y yo pongo ahí un inciso en profesores y en estudiantes por este aspecto, por el sentido estadístico, desarrollo del sentido estadístico. Bueno, el cómo hacerlo y cómo acabar con las creencias, si yo lo tuviera, pues ya está, yo ya no tendría que trabajar más, pues ya tendría todo hecho, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil y es muy complicado, ¿no? La idea es que la dificultad, porque muchas veces los futuros profesores, los alumnos, creen que la estadística es difícil porque ven desconectada, lo que hemos dicho antes, todas esas fórmulas con lo realmente útil, ¿no? Pero bueno, en la aplicación de las fórmulas, dejemos que sea más o menos complicada. A mí las fórmulas me dan igual, las fórmulas me las va a hacer una hoja de cálculo, va a hacer un programa. La cuestión es que yo sepa exactamente que tengo que usar eso, que tengo que hallar los parámetros de centralización o la de dispersión o cualquier cosa que luego me la puede calcular alguien. Que la dificultad de algorítmica, ¿no? Algorítmicamente sea la que sea, pero que lo interesante es que el hecho de saber qué aplicar, eso no sea difícil, que la gente sí le pierda el miedo a eso. Entonces, yo creo que justamente con este tipo de propuestas de casos reales, se le pierde un poco el miedo, porque al final uno es consciente de que el uso de objetos, definiciones estadísticas y el desarrollo de procesos estadísticos es útil y tienes que dominarlo incluso para el día a día, incluso cuando lees un periódico, cuando ves la televisión. Si tú eres consciente de que para evitar que alguien te pueda engañar o te pueda hacer algo, oye, que tengo que saber algo más de estadística, es una manera de vencer el miedo. Es una manera de vencer, de decir, vale, a lo mejor no lo he planteado, pero ahora que ya sé que me va a ser útil para esto, voy a intentar hacerlo, ¿no? Voy a intentar hacerlo. Yo creo que la manera de acabar con esas actitudes negativas es básicamente establecer situaciones que sean útiles y que sean cercanas a la gente. Quitarlas del todo va a ser imposible, pero es una lacra que tiene en general la matemática en sí, ¿no? Casi todas las ciencias, pero es que la matemática se lleva la palma de actitudes negativas. No se pueden quitar, yo sé que no se van a quitar y se van a eliminar, pero sí por lo menos hacer lo posible para que dentro de lo más básico, los procesos y conocimientos más básicos, más elementales dentro de, en este caso, la estadística, pero se puede generalizar la matemática, esos procesos la gente y sobre todo los profesores y los maestros sean capaces de abordarlo sin miedo. Yo no digo que hagan un estudio profesional estadístico haciendo test de chi cuadrado, me da igual, básico, algo básico y que sepan que es útil para esto y que sepan sobre todo interpretar lo que están viendo. Yo creo en cuanto la gente sepa interpretar y sepa que eso significa esto, de que la media, ¿qué es la media? ¿O qué se diferencia la media de la mediana? Bueno, pues yo puedo hacer una definición teórica, pero si realmente mostramos casos en los que la media y la mediana tengan funciones distintas y sirvan para alguna cosa u otra y la elección sea tan trivial, sino que haya que pensar, ahí en ese caso ellos van a eliminar esa parte de actitudes negativas, van a quitar parte de ellas, no todas, pero parte de ellas. Eso es mi opinión.
Muchas gracias, profesor, por sus reacciones. Con esta última pues, respuesta a la pregunta que le habíamos planteado, también aborda una inquietud de Cristian Alejandro sobre cómo lograr gráficos que sean significantes. Pues más allá de eso está en qué llevo al aula y cómo el estudiante empieza a comprender que eso es un objeto susceptible de ser criticado, ser analizado y también reconstruido. Entonces, esa parte es muy importante. Bueno, profesor, nos preguntaban si usted tiene alguna página web o algún espacio en el que Pues los interesados en este tema lo pudiesen contactar, o pues yo le agradezco si puede registrar en el espacio de chat su dirección de correo electrónico sí, por para supuesto, eso que sí. las personas que estén interesadas en profundizar sobre este aspecto pues puedan contactarlo. Perfecto, ningún Adicionalmente, problema. les recuerdo a los asistentes o quienes no conocen, UED gestiona un repositorio digital de documentos en educación matemática que es de acceso abierto, y allí pueden encontrar trabajos sobre estadística, de acuerdo con una taxonomía de términos clave, cuestiones más particulares, por ejemplo, representación de datos, y entonces encontrarán experiencias de aula, investigaciones que se han desarrollado en relación pues, con este aspecto. Entonces, para quienes lo deseen, nuestro repositorio FUNES, y el enlace es funes.uniandes.edu.co, que lo estoy registrando en este momento en el chat, para que pues ustedes puedan tener acceso a bibliografía al respecto. Profesor Garzón, mil gracias por esta charla tan amena, tan interesante, y pues por presentarnos esa propuesta. A veces tenemos publicaciones, artículos, pero no todos los profesores llegamos a ellas. Y creo que esta conferencia ha sido la oportunidad para aproximarnos a ese trabajo que vienen desarrollando y que definitivamente pues, es muy útil para las prácticas de aula. Entonces, muchas gracias por eso. Muchísimas gracias a vosotros y por toda la atención y todo el interés que han mostrado, de verdad. Un placer haber estado aquí esta tarde, esta mañana para vosotros. Bueno, y ya para cerrar, entonces les voy a compartir por el chat el enlace a nuestra página web. En esta oportunidad les comparto la pantalla, a nuestra página de reuniones virtuales, que está en lo que ustedes ya conocen de nuestro sitio web ued.uniandes.edu.co. Pues usualmente me centro en esta página, pero pues aquí encontrarán información sobre nuestros programas de posgrado, de educación continua, gratuitos, de pago, comunidad, nuestras redes sociales para que se unan, para que nos sigan, estén enterados de todas nuestras actividades, nuestras noticias. Entonces estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Recordamos a las personas que participaron en esta conferencia que el video de la conferencia quedará disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, en donde tenemos esta ruta: reuniones virtuales, conferencias de expertos invitados. Aquí pues aparece la información de las conferencias que hemos desarrollado, y específicamente en la de hoy, ¿qué nos pasó aquí? Algo pasó con la página. En la de hoy van a encontrar el enlace a las diapositivas que ya están en nuestro repositorio FUNES, y también el enlace al video. Entonces, invitados para que ustedes naveguen por nuestra página web, y también, por supuesto, para que se programen para nuestras reuniones. La próxima reunión es una comunicación de innovación curricular que tendrá lugar el 23 de mayo, es un martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Desarrollo de pensamiento geométrico es una propuesta de una colega de Perú que va a presentar su trabajo. Y el 3 de junio tendremos conferencia con el doctor Luis Moreno Armella del CIMBESTAB. Entonces, para que ustedes se vayan programando en las comunicaciones y conferencias que tenemos para este año. Pero también recordemos
que, profesores, ustedes pueden participar como ponentes y presentar sus innovaciones curriculares o experiencias de práctica. En este momento estamos haciendo un llamado a trabajos para profesores que quieran presentar sus avances sobre la innovación que estén desarrollando en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Entonces, quienes estén interesados solamente deben pulsar el formulario de postulación, registran una información que luego será evaluada por el equipo académico de UED y, de ser aceptado, pues ya incluiremos la información en nuestro cronograma y pues ustedes tendrán este espacio. Pedro, para cerrar, no sé si tengas alguna información adicional que desees compartir con los asistentes. Gracias, Paola. Pues también quisiéramos invitar a los profesores a que exploren nuestros programas de posgrado. Estamos ya a un mes de cerrar las inscripciones en nuestros programas de posgrado. Tenemos becas preferentes del 50% de la matrícula, entonces los motivamos, si quieren profundizar en su conocimiento matemático y didáctico para poder ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, que consideren vincularse a estos programas de posgrado. Yo quiero agradecer primero que todo al profesor Garzón por esta presentación tan clara, tan ilustrativa y tan interesante, que yo creo que muchos de los que estuvimos aquí hemos aprendido mucho sobre un tema que, como ya estaban discutiendo, pues da mucha dificultad tanto a profesores como a estudiantes. También